¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo más. Mi nombre es Ezequiel Martínez. Muchas gracias por estarme escuchando, muchas gracias por estarme viendo. Les doy la más cordial bienvenida. Agradecerles, no quiero continuar sin agradecerles porque he visto que han compartido, posteo yo en Facebook estos episodios. Fue el caso de la semana pasada que lo posteé y muchos pues me ayudan compartiéndolo. Y muchas gracias por eso. Quiero agradecerles porque no es para mí, es más bien pues compartir el contenido y que esto pues llegue a más personas y a jóvenes y que los animen y que ellos puedan aprender junto conmigo, pues excelente. Así que les agradezco mucho eso. Gracias por estar ahí apoyándome. Esta semana pues haremos un nuevo tema que compartí y estudié hace un par de semanas y quería también hacerlo aquí en el podcast. Entonces, si les parece bien, comenzamos con un tema bastante importante que creo que me ayudó mucho a mí cuando lo estudié y yo creo que sirve también, que ya que estamos iniciando el año también, que nosotros tengamos presente esta verdad que nos pide el Señor y que creo que nos puede ayudar bastante en nuestro día a día. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, y para como que más o menos comenzar con esta idea, el versículo 11 del capítulo 2 dice: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Primeramente, dos cosas en este versículo. Lo volvemos a leer. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Primera cosa, la palabra abstenerse no es una palabra muy común, no la usamos a menudo. No es como que yo esté con mi hermano o con algún amigo, algún primo y yo venga y le diga: abstente de no comer más, por favor, abstente por favor de estar hablando así o de estar viendo eso. No, usamos más otras palabras. ¿Qué usamos? Pues no hacer, detener, dejar de hacer, ¿no? Y en ocasiones, cuando leemos este tipo de palabras en la Biblia, que no son muy comunes, pues las pasamos, ¿no?, por alto, no nos detenemos a ver qué realmente significan o cuál es la idea. Y aquí Pedro le dice a los hermanos que están sufriendo persecución: hermanos, absténganse, dejen de hacer esto, no lo hagan más. ¿Y qué les pide? Pues abstenerse de los deseos carnales que batallan contra el alma, contra el alma. Y esto hace referencia a dejar de pecar. Ese es el primer punto. La segunda cosa es de que al principio les dice: yo ruego como extranjeros y peregrinos. Y en ocasiones he escuchado a más de uno que sí, que piensa y cree bueno que el pensar que somos extranjeros y peregrinos nos ayuda en esta vida. Y dicen: sí, yo soy un extranjero y un peregrino porque vamos de paso. Ok, si tú eres cristiano y te consideras un extranjero y peregrino, ¿es el deseo de tu corazón no volver a pecar? Porque en ocasiones anhelamos no pecar y caemos, continuamente caemos. Pero la pregunta es: ¿nos abstenemos realmente? Y para complementar esta pregunta, creo que pudiéramos decir: ¿cómo dejamos de pecar? ¿Cómo debemos vencer al pecado? Y ese es el tema de esta semana: ¿cómo debemos de vencer al pecado? Y para eso, el capítulo 4 de esta misma carta, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1, nos dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y viene a nuestra mente, vamos a desglosar un poquito este versículo, porque nuevamente nos menciona: puesto que Cristo ya padeció por nosotros en la carne, Él ya hizo su trabajo, Él ya concluyó esta obra. Ahora nosotros, dice, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Y la palabra armaos es bastante interesante porque es otra palabra como abstenerse. No es muy común que lo usemos, no, armaos. Y siguiendo
Este pensamiento de armaos, en ocasiones ustedes pueden pensar que es como ponerse alguna armadura, ¿no? Protegerse, equiparse. Pero sigamos la idea de tomar un arma, ¿no? O sea, como que te armas, que tienes tu arma y estás armado. Y normalmente aquí en México no es muy común, pero en Estados Unidos es muy común que la gente porte armas con permisos y con ciertas normas. Pero es más común que las personas en aquel país puedan tener un arma y que sea legal. Sobre todo eso hace la diferencia, porque probablemente aquí en México también tienen armas, pero no es legal. Ahí así es legal. Y esto nace de una necesidad de sentirse protegidos, de sentirse seguros. Entonces tú estás en tu casa, probablemente no la uses a menos que se metan a robar o intenten hacerte algo, pero no la vas a usar, la vas a tener guardada, ¿no? Sales al mundo, sales a tu trabajo, sales al mandado, sales a alguna parte y la usas. No la usas, sino que la traes contigo, porque eso te da seguridad. Si te llegan a asaltar, si te llegan a robar, si te intentan secuestrar, tú tienes con qué defenderte. Y a eso, pues se le dice que te sientes seguro porque estás armado. Y siguiendo ese ejemplo, nos dice Pedro, puesto que Cristo ya padece por vosotros, ahora ustedes ármense del mismo sentir. O sea, ármense del mismo pensamiento que tuvo nuestro Señor. Punto número 1, debemos armarnos, debemos tomarnos y hacerlo nuestro, ¿sí? O sea, traerlo con nosotros. Pero la pregunta es, ¿cómo pensó Cristo? ¿Cuál fue ese pensamiento que Él tuvo? ¿Cómo pensaba nuestro Señor? En Mateo, capítulo 16, versículo 21 al 24, es un pasaje bastante padre porque es una historia que nos ilustra mucho y nos da la respuesta a esta pregunta. Versículos anteriores a esto, Pedro había proclamado, había declarado que Jesús era el Hijo de Dios. Y Jesús, al escuchar a Pedro decir esto, le reconoce y en cierta manera le dice, ¿sabes qué? Esto es cierto, pero no es porque tú lo hayas entendido así, sino que sí, es cierto que lo que estás diciendo, pero mi Padre te lo ha declarado. Entonces, esto era algo muy bonito porque Pedro le dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús le responde, bienaventurado eres. Y le dice, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellos. O sea, se puso muy bonito el ambiente, ¿no? Pero después, y es donde se pone aún mejor, el versículo 21, pasado no sé cuánto tiempo habrá pasado, después de esta declaración tan hermosa y maravillosa, que viene Jesús, y algo que Él empieza a hacer es que anuncia su muerte. Él como que los va preparando, Él les va diciendo, ¿saben qué? Yo voy a morir, yo voy a padecer. Y el versículo 21 les dice esto, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Jesús los va preparando y les va diciendo que pronto va a tener que padecer, que pronto va a ser llevado ante los principales, ante los escribas, y va a morir. Entonces Pedro escucha esto que les dice Jesús a sus discípulos, y la respuesta de Pedro es bastante interesante. Y aquí es donde vamos a concluir esta meditación. Entonces Pedro, tomándolo aparte a Jesús, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. O sea que Pedro, al ver que Jesús estaba hablando esto, y a lo mejor todavía emocionado por lo que le había dicho antes a Jesús, de que
de la emoción, viene y toma parte a Jesús. O sea, viene, lo toma a él y le dice: ven Jesús, ven, necesito decirte algo. ¿Cómo puede ser que estés diciendo esto? ¡Qué bárbaro! No, de ninguna manera. De ninguna manera te acontezca esto. Señor, ten compasión de ti. Y aquí está el error, y aquí está la clave de todo esto. Que Pedro empieza a motivarlo y empieza a dar esa opción de pensar en ti mismo. Dice: Señor, ten compasión de ti mismo, piensa en ti, protégete a ti. Y ahí está la clave y el error de Pedro. Porque Pedro había olvidado el plan que tenía Jesús. Había olvidado esa última parte que decía Jesús, que iba a resucitar, que no se iba a quedar solamente en un sufrimiento y que no solamente iba a morir, sino que iba a resucitar. Y Pedro se enfocó en otras cosas. Se enfocó en sí mismo. Le motivaba que pensara en sí. Que olvidara a los demás, pero que pensara en él. Jesús, piensa en ti, cuídate, no dejes que te pase esto. Y la respuesta de Jesús es clave. Porque dice: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Qué triste y qué fuerte que después de haber sido reconocido y que después de haber tenido un momento tan agradable con Jesús, de que Dios le había revelado y le había dado palabra para que Pedro confesara que Jesús era el Hijo de Dios, volvieran a este punto, pasaran a este punto, de que Jesús le tuviera que decir: quítate delante de mí, Satanás. Y qué fuerte que Jesús te diga eso. En general, cualquier persona te lo diga, pero que Jesús te diga: quítate delante de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. Aún más de que se quite delante de ti, me vas a hacer caer. Quítate, porque no pones la mirada, porque no pones la mira en las cosas de Dios. Y esa es la clave, sino en la de los hombres. Y paréntesis, qué bueno que tenemos un Salvador que prefirió poner abajo el yo, o sea, ponerse por debajo de él por causa de nosotros. Qué bueno que nuestro Salvador no pensó en él, sino en nosotros. Y eso lo hace Dios también. Y la pregunta es: ¿eso qué tiene que ver conmigo? El versículo 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Aquí está la clave. Y aquí está lo interesante y el resumen de esta pregunta, de cómo pensaba Jesús. ¿Cuál era ese mismo sentir que tuvo nuestro Señor? Es que nos pide que tomemos nuestra cruz y lo sigamos, sin antes dejar a un lado nuestra vida, ¿ok? Dejar a un lado esas cosas que nos preocupan, esas cosas que a veces nos desvían nuestra mirada y dejamos de poner atención a las cosas de Dios. Y la atención la enfocamos en las cosas de los hombres. Entonces Él pide que no miremos más las cosas de los hombres, sino las de Dios. Y la pregunta y el tema de Pedro es que dice que puesto que Cristo ha padecido por nosotros, también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y algo bastante bonito, y para terminar, es que en aquel día, cuando Jesús cargaba esa cruz e iba al madero,
las personas que lo miraban sabían que él no iba a regresar, porque ese viaje era de un solo camino. Él ya había dicho adiós a este mundo, porque él sabía, y la gente pensaba, porque no creía, que al ir a la cruz, ser muerto, se terminaba todo. Y todo para ser obediente. Y dice Pedro que de esa misma manera nosotros debemos de pensar. Olvidarnos de lo terrenal y poner esa mira en las cosas de Dios. Entonces, mi motivación para el día de hoy, mi intención de compartirles esto, es de que nos armemos, de que cuando salgamos tengamos puesto en nuestra mente este sentir, este pensamiento, porque el Señor ya padeció por nosotros. Ahora nos toca armarnos del mismo pensamiento. ¿Ok? Entonces, lo dejamos de tarea. Ojalá que esto les ayude también a reflexionar un poquito y a ponerlo en práctica, sobre todo, que no sea algo que escuchamos y que sea teórico, sino que también nosotros podamos ponerlo en práctica. Entonces, les agradezco bastante su tiempo. Siempre intento hacerlo corto esto, pero termino haciéndolo un poco más largo de lo que pensaba. Gracias a todos por escucharme. Nos vemos o escuchamos la siguiente semana, si así el Señor lo permite, y que esta semana por lo menos tengamos este mismo pensamiento. ¿Ok? Sin nada más que decir, nos vemos en la siguiente y cuídense bastante. Bye.